En el programa de hoy, Franlis y su familia huyen del hambre en Venezuela y los jóvenes del interior de São Paulo tienen una alternativa para estudiar por internet durante la pandemia. Bueno, lo que me impulsó a salir del país fue la falta de alimentos en nuestra casa, en mi casa, pues. El núcleo me ayuda en muchas cosas, pero en lo que más me ayuda es en la escuela, porque me cuesta hacer los trabajos en mi celular. Mi celular es muy malo y prefiero hacerlo en la computadora. Ahí tengo una computadora y me ayudan. En una época de crisis agravada por la pandemia, personas trabajan incansablemente para posibilitar el desarrollo. Al saciar el hambre y empoderar a las personas, ADRA quiere ayudar. Personas comunes como tú y yo se tornaron invisibles, escondidas, vulnerables, sea a causa de catástrofes, negligencias o condiciones económicas. Pero si tuvieras la oportunidad de revelar biografías escondidas de personas que tuvieron la dignidad restaurada, ¿qué harías? Mi nombre es Flavio Ferraz. Te invito a seguir una jornada de transformación y rescate en Retratos, historias no contadas. La alimentación en la mesa estuvo difícil. Un poco triste. Que a veces nos acostábamos sin comer, a veces no teníamos. Allí en la calle la situación es muy triste. Uno siente frío, hambre, tiene dificultades, está lejos de la familia ya no te acepta más. Era todo, era leche, era los pañales, era el arroz que estaba acabando y solo tenía un poquito, era el azúcar que también solo tenía un poquito, el frijol que ya no tenía más. Era todo, era todo. Se desapareció de los mercados, de los anaqueles, se desapareció la leche, la harina, la carne, el arroz. Yo no tenía un lugar para ir porque yo sabía que al barrio donde yo vivía no podía volver porque pasé más de 25 años en el crimen. Estaba frustrada, muy triste, y fue entonces cuando la depresión entró en mi vida. Entramos en los últimos meses del 2021. ¿Y qué ha representado la pandemia para los sudamericanos hasta este momento? Frases así fueron repetidas y vivenciadas por muchos en los últimos meses. Pero la verdad es que la injusticia siempre tuvo su lugar, con o sin pandemia. Este momento solo vino para empeorar lo que ya estaba malo. Por causa de este virus, unos dejaron de vivir y otros dejaron de comer. El hambre, que siempre existió, empeoró con la pandemia. Ya es bastante difícil para cualquiera enfrentar esta situación, pero tener que ver a nuestros hijos y seres queridos pasando por eso. El hambre, principalmente en países como Perú, por ejemplo, donde más del 70% de la población activa depende de la informalidad, entonces estas personas quedaron sin trabajo, sin ingresos y obviamente el resultado es el hambre. Según la ONU, estamos atravesando la peor crisis de la humanidad en las últimas décadas. Y sabemos que de alguna manera necesitamos estar ayudando a estas personas que están atravesando esta crisis del nuevo coronavirus, y esta crisis también ha generado el tema del hambre. La lucha contra el hambre es uno de los pilares fundamentales del trabajo de ADRA, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales. ¿Quién es ADRA? Es una organización global que ha estado trabajando mucho más allá de la lucha contra el hambre durante décadas. En el contexto de la lucha contra el hambre en la pandemia en América del Sur, más de 20.000 familias recibieron canastas de alimentos en Chile y más de 16.000 recibieron crédito para comida en Ecuador. En todos los países de la región hemos tenido un fuerte trabajo en el área de seguridad alimentaria. Y tenemos una gran preocupación en términos de los medios de vida de estas familias y cómo ayudarlos en ese proceso para restablecer muchos de estos ingresos que han perdido, ¿no? A nosotros esta fue la parte más fuerte de nuestra respuesta a la COVID-19, especialmente la entrega de alimentos. Esto fue lo que más hicimos nosotros, por la forma más
más fácil y más rápida de resolver, al menos en el corto plazo, el problema del hambre. Mi nombre es Franlis González, tengo 27 años y vengo de Venezuela, estado Monaga, municipio de Maturín. Mi vida era un poco estable, vivía ya con mis padres, trabajaba en un aeropuerto internacional de la ciudad y económicamente éramos estables, pues. Hasta que dejó de serlo. Como todos los venezolanos que vinieron a Brasil, como otros que se mostraron aquí en el programa, Franlis también tuvo que tomar una decisión difícil. Dejar el país era inevitable. Una curiosidad, dime, ¿qué fue lo que pasó en Venezuela que tú dijiste no? Aquí ya no da más, ya no puedo vivir aquí, tengo que buscar una nueva vida. Bueno, lo que me impulsó a salir del país fue la falta de alimentos en nuestra casa, en mi casa, pues. ¿Y ahí qué cosas te faltaban? Así, cosas básicas, sí, ¿no? Productos de primera necesidad, como la harina pan, el arroz, el espagueti. Ya no se podía comer carne, pollo, todo era de poquito. Muchas veces si desayunabas no almorzabas, si almorzabas no cenabas. Y tú con dos hijos pequeños, eso te afectaba mucho, ¿no? Mucho, muchísimo. ¿Por qué Brasil? ¿Por qué decidiste Brasil? Bueno, mi destino era otro, era República Dominicana, pero en vista también de la misma situación del país, demoraba mucho para llegar un pasaporte y esas cosas, más Brasil, porque es uno de los países que está más cerca de su frontera con Venezuela y era más accesible el pasaje en autobús hasta la frontera. Este año mostramos cómo el proyecto de acciones alimentarias y no alimentarias de ADRA en Roraima, Brasil, ha ayudado a miles de venezolanos. El proyecto ANA llega a cubrir una necesidad básica en un momento crítico. El proyecto ANA tiene como objetivo ayudar a la población con la entrega de vales. Este bono les da derecho a tener acceso a alimentos, kits de higiene y de cocina durante 6 meses. A partir de este proyecto pueden comprar materiales que de otra manera no podrían. Entonces reciben una cantidad que cubre aproximadamente 70-80% de las necesidades de una persona por mes, por lo que en lugar de vivir solo lo básico, pueden tener acceso a frutas, verduras, carnes, alimentos más costosos y los apoyamos para que puedan tener ese soporte nutricional más completo. Bueno, conocí a ADRA por medio de unas personas en la calle que estaban comentando que había un grupo de jóvenes en la calle, venezolanos también, con uniforme verde que decía ADRA. Y ellos estaban buscando inmigrantes venezolanos en situaciones vulnerables para ayudarlos. Y la ayuda iba a ser para alimentos y esas cosas. Ellos tenían que hacer un cadastro y posiblemente iban a optar por ese beneficio, pues. Marlene, la voluntaria de ADRA que se puso en contacto con Franlis, pasó por la misma situación cuando salió de Venezuela y comprende la necesidad de alimentación. Llegué sin nada. Fue muy difícil porque me entiendo la situación, ya que muchos de nosotros venimos de Venezuela sin nada, sin un empleo y sin saber la posibilidad o oportunidad que nos puede ofrecer el país. Y fue así, pues. Yo mandé mis criterios, los datos de mis hijos y después, pocos días después, la señora me contactó y me dijo de que yo había sido seleccionada para recibir ese beneficio.
Por esa ayuda yo pude comprar todo tipo de alimentos, de carne, de pollo, todo ese tipo de cosas yo pude comprar para mi casa. El trabajo de alimentación en Brasil y también en Sudamérica se lleva a cabo con la entrega de comidas calientes, canastas de alimentos y muchas otras iniciativas. Pero este ha sido un formato exitoso, donde el beneficiario no se expone a una cola de proyectos sociales y le da libertad. Digo que la comida es efectivamente la primera necesidad, porque la persona bien alimentada tiene una mejor inmunidad, incluso en estos momentos de pandemia, para tener una inmunidad más fuerte y protegerse contra el coronavirus. No había esta facilidad que hoy en día ADRA de ayudar a las personas. Y hoy en este tiempo es una bendición tanto como para ellos en este estado de pandemia, porque si anteriormente era muy difícil, ahora es para ellos como que una facilidad tener esa ayuda cada mes. Para Franlis, las cosas están mejorando. Consiguió un trabajo temporal. Se las arregla para mantener a sus hijos y con lo que sobra vende pasteles y dulces. ¿Cómo te ha sido la experiencia en Brasil desde que llegaste? ¿En qué situación estás ahora? ¿Dirías que ya estás mejor que antes? Sí, muchísimo, gracias a Dios. Fue duro al principio por muchísimas cosas, el idioma, el empleo, esas cosas más. Ahora me siento un poco realizada en este país. Ahora que ya te estableciste aquí, ya recibes algunos auxilios, tienes planes, ¿qué es lo que sueñas ahora para tu futuro? Bueno, si Dios me da la oportunidad de yo tener una estabilidad aquí, de una casa, un empleo, yo me quedaría con muchísimas esperanzas de volver a mi país, pero sí, tengo planes en este país de seguir creciendo, de seguir emprendiendo, de seguir realizándome, de ver mis hijos crecer, estudiar en este país y que lleguen a ser grandes profesionales. Entonces dirías que Brasil ya es tu nuevo hogar. Sí, yo lo tomaría así también, mi segunda casa. Una comida no resuelve todos los problemas ni satisface todos los deseos. Pero una comida no es solo una comida. Una canasta o una tarjeta ayudan a mantener viva la esperanza. Mucho agradecimiento de las familias, recibimos muchos mensajes de agradecimiento y también esperamos poder empezar de nuevo. Ya que es como un aliento porque muchas personas llegan aquí y piensan que no pueden tener una oportunidad de mejoría en su vida. Y ver a otros venezolanos trabajar en una organización como esta, para ellos es un aliento. Yo estoy eternamente agradecida con ellos porque ha sido un beneficio social y considero en lo personal que hacen una labor social muy buena. Después de la pausa, un proyecto que utiliza la tecnología para acercar a los jóvenes a la escuela. Retratos, historias no contadas. Retratos, historias no contadas. En el bloque anterior, la crisis de hambre agravada por la pandemia también afecta a familias venezolanas en Roraima, Brasil, y ADRA busca ayudarlas. Bueno, lo que me impulsó a salir del país fue la falta de alimentos en nuestra casa, en mi casa, pues. El proyecto ANA tiene como objetivo ayudar a la población con la entrega de vales. Este bono les da derecho a tener acceso a alimentos, kits de higiene y de cocina durante 6 meses. Y por esa ayuda yo pude comprar todo tipo de alimentos, de carne, de pollo, todo ese tipo de cosas yo pude comprar para mi casa. ¿Sabes por qué muchas personas dejaron de comer? Es porque muchas personas dejaron de trabajar. Sin trabajar no se puede comprar comida. Falta lo básico, falta la medicina, la ropa, el transporte, la seguridad y la dignidad. En un continente donde mucha gente vive de la economía informal, la pandemia fue dura. Los niveles de pobreza han aumentado muchísimo, sin hablar de Ecuador, de Paraguay, de Bolivia.
Argentina, que también ya vive una crisis económica, ¿no?, muy fuerte. Entonces la pandemia vino a agravar muchos de los problemas sociales que ya teníamos en nuestra región. La economía, la pérdida del empleo, eso ha generado dificultades aún mayores en muchas de esas comunidades que ya eran vulnerables. Entonces vemos una serie de problemáticas que hoy hay algunas que son nuevas y muchas, la mayoría diría yo, son problemáticas que ya existían y que en realidad se han complejizado. Ahora, el hambre y el desempleo fueron los primeros efectos colaterales de la pandemia. Fueron los síntomas a corto plazo señalando un problema a largo plazo llegando. Un problema aún peor, donde la cuenta llega después. Si los padres no trabajan, ¿cómo los hijos estudian? Es muy común ver en este contexto de desempleo y con la pandemia, el niño no va a la escuela. La mayoría de las familias pobres o de escasos recursos tienen dificultades en tal vez contar con equipamientos que les permitan justamente conectarse, incluso cuando estos servicios estén disponibles, y en muchos casos no tienen ni siquiera internet para poder hacerlo, ¿no? Entonces, el encontrar alternativas para que estos niños puedan continuar su proceso educativo es un gran desafío. Mi nombre es Iago Enrique da Silva. Tengo 13 años, vivo en Hortolandia y Sumaré. Mi infancia se complicó por ciertas cosas que sucedieron en mi vida y en la vida de mi madre. Influenciado de manera incorrecta, lo tenía todo para ser un chico que usaba drogas, pero gracias a Dios no uso drogas, no bebo, no fumo. No quiero algo que solo arruine mi vida, porque vi cómo funcionaba, pero gracias a Dios todo va bien ahora. Para jóvenes como Iago, que no tienen alternativas de educación y divertimiento en el barrio Jardín Boa Esperanza, hace 21 años se creó el núcleo Venida a Mí, uno de los proyectos más antiguos de ADRA en el estado de São Paulo. Allí, la educación es una prioridad. Ellos tienen acceso a internet de calidad, la ayuda de un educador para que los ayuden a realizar las tareas. Por eso creo que tienen un potencial increíble para convertirse en grandes ciudadanos y grandes profesionales en el futuro. Es nuestro mayor sueño. Cuando la madre está trabajando, el niño tiene este lugar de protección, seguridad, donde come y también tiene la oportunidad de tener un apoyo pedagógico, no solo con actividades recreativas, sino también psicológicas para su desarrollo. El núcleo me ayuda en muchas cosas, pero en lo que más me ayuda es en la escuela, porque me cuesta hacer los trabajos en mi celular. Mi celular es muy malo y prefiero hacerlo en la computadora. Ahí tengo una computadora y me ayudan. Iago es un niño súper activo y cuando llegó su mayor preocupación era que con la pandemia no tenía suficientes recursos de internet para hacer todo el trabajo, actividades que la escuela requería. Y fue por Iago que empezamos a pensar en abrir nuestro espacio, el espacio de las tecnologías, de la información, para que otros adolescentes que recibían las mismas actividades pudieran venir y estar siguiendo esos deberes de manera que no tuvieran ningún tipo de déficit. La sala de computación del núcleo Venida a Mí es la parcería de ADRA con la empresa de tecnología Dell, donde la computadora para Julia se convierte en algo más que un lugar para hacer los deberes, sino en un lugar que puede abrir puertas. Bueno, cambió mucho porque me ayudó bastante a crecer mucho en mi forma de ser,
y me ayudó en algunas decisiones mías que ayudó y eso es todo. Aprendí a usar Word, crear una carpeta, abrir un programa, muchas cosas que no sabía. Había un curso y yo no sabía nada de informática, entonces llegué aquí y nuestro profesor me enseñó a usar Excel, Word, cómo usar la hoja de cálculo y eso me ayudó en mi trabajo porque tengo que organizar los precios de la manera correcta. Esta alianza lleva 5 años con nosotros y ha ofrecido la posibilidad de ofrecer a los adolescentes la formación que les permitirá vislumbrar su primer trabajo. Esto es fantástico porque es el primer trabajo formal. A los 18 años, Julia participó en el núcleo durante 8. Solo lo que vivió durante ese corto periodo de tiempo sería suficiente para decir que fue útil, pero gracias a lo que aprendió en la sala de computación, consiguió su trabajo en la empresa Dell. Logré ingresar a la empresa en la que estoy hoy a través del curso. Fue muy gratificante saber que conseguí trabajo en una multinacional. Tengo la intención de crecer mucho aquí todavía. Ella cumplió el sueño que teníamos para ellos, demostrando que todos pueden llegar. Mi sueño es convertirme en abogada, así que quiero ir a la universidad para lograrlo. Ayudando a mi familia, especialmente a mi abuela, porque ella se esfuerza tanto en darnos las cosas. Quiero que tenga un momento de paz, sin tener que levantarse temprano y trabajar. Cuando cumpla 14, quiero empezar un trabajo para ayudar a mi abuela y al menos tener un curso más. Ya estoy estudiando inglés e informática. ¿Se convertirá Julia en una abogada? ¿Logrará Yago ayudar a su familia? Este es un retrato aún desconocido, pero por ahora ya ha marcado una gran diferencia en su futuro. El núcleo para mí es como un segundo hogar, no solo para mí, sino para muchos niños. Porque muchos vinieron aquí para divertirse y hacer actividades, por eso el núcleo es un lugar acogedor para los niños. No tengo palabras, solo gratitud por todo lo que me enseñaron aquí. En tantos lugares, definiciones como un segundo hogar reflejan muy bien lo que ADRA significa para tanta gente. Más de 100 proyectos en Brasil ayudan hoy a las personas y más de 200 en América del Sur, todos para brindar alivio, pero también desarrollo. Esas son dificultades que a veces nosotros perdemos de vista y que está bueno conocer. Saber que hay organizaciones que trabajan pensando en esas necesidades de esas poblaciones específicas y saber también que hay cosas concretas que se pueden hacer, hay progreso que se puede lograr, ¿no? Las necesidades son mucho mayores que nuestra capacidad de intervenir. Obviamente no somos los únicos actores y no somos los principales, los gobiernos son los actores principales, pero en nuestro caso obviamente queremos ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Y para eso necesitamos de recursos financieros, también de voluntarios para apoyar en nuestras acciones, en nuestros proyectos. Esa es nuestra misión y este es el gran desafío que tenemos como ADRA en Sudamérica. ¿Qué queremos? Llevar justicia, compasión y amor a estas personas. Nuestro aliento es: ayúdanos a cambiar este mundo, ayúdanos a cumplir esta misión, que es mejorar la vida de las personas. Dentro de algunos años vamos a mirar hacia atrás y recordar momentos de dificultad, pero podemos también recordar momentos de solidaridad. Al final de todo, la injusticia no duerme y entonces el bien también no puede. La pandemia termina hoy, pero mañana los problemas continúan sin solución. Y la historia prueba, en las mayores crisis mundiales, ADRA siempre estuvo allí, presente. ADRA es justicia, compasión y amor, palabras que pueden estar más vivas que nunca.